Carlos, por aquí por un poco hilar con esto con la pregunta al inicio, más o menos cómo se estructura lo que pagas en la factura de la luz. Bueno, primero, antes de nada, que quede claro que una factura de luz no es que sea un gran misterio, ¿no? No es para tanto, no hay que ser ingeniero, o sea, es bastante sencillo. Y como has dicho antes, pues una de las cosas que hay que pagar, y es importante tenerlo en cuenta, que no solo es el consumo, es las potencias contratadas, ¿no? Que además ahora, desde hace ya más de 2 años, casi 3 años, pues tenemos dos potencias contratadas, la potencia en punta y la potencia en valle, ¿no? En valle es por las noches, de 12 a 8 de la mañana, sí, de la mañana, y después todos los fines de semana, o sea, todas las horas del fin de semana, ¿no? Y festivos nacionales. Bueno, pues hay que tener claro que de momento en España hay que pagar por estas potencias contratadas. Creo que el origen de todo esto es que hay que pagar lo que es la distribución de la energía a las distribuidoras, ¿no? Porque tiene que llegar la energía a cualquier lugar de España, y si todo estuviera en manos de empresas privadas, pues a lo mejor a un pueblo no llegarían porque no daría dinero, ¿no? Entonces, es como un peaje que pagamos entre todos para tener energía en todas partes, y lo tenemos que pagar. Pero sí que es verdad que, bueno, tenemos que entender qué es esto, tenemos que entender que podemos pagar menos si ajustamos bien las potencias contratadas, ¿no? Porque tener una potencia contratada alta es un lujo. Si tú quieres tener la lavadora, la nevera, bueno, la nevera siempre está, ¿no? La lavadora, el lavavajillas, el horno, el aire acondicionado y todo a la vez en la misma hora, pues tienes que pagar un precio. Bueno, como un impuesto de lujo, dijéramos, ¿no? Sí. Pero claro, tú esto lo puedes ir repartiendo de una forma más o menos inteligente. Además, ahora cada vez hay más dispositivos inteligentes. Entonces, puedes bajar bastante la potencia si tienes un poco de cabeza, y aunque tengas todo eléctrico, que yo lo tengo todo eléctrico y tengo 2,2 solo de potencia Hostia, contratada en punta. 2,2 dos únicamente. coma dos. Tengo paneles solares, pero Ah, no siempre hace ya, sol, ¿vale? O sea, 2,2, pero es cuestión de tener electrodomésticos eficientes y distribuirte un poco, bueno, el consumo, ¿no? Y no ir bueno, no poner el horno y la vitro y no sé qué a la vez, ¿no? Y ya está. Un totalmente. poco de paciencia, un poco de cabeza, y un poco la regla de oro es, si no te salta nunca, no te saltan los plomos, es que estás pagando de más, estás pagando de más a la distribuidora y ahora también a la comercializadora, porque se están llevando un margen que no tendrían que cobrar. Ese margen no, sí que no lo tendrían que cobrar, porque la comercializadora debería cobrar por la potencia contratada que le paga a la distribuidora, y tendría que cobrar por la energía que consumes. Y ahora están cobrando un margen adicional por la potencia contratada. Como si un día dicen, en vez de cobrarte el 10% de IVA, te cobro el 50% de IVA. Ya. O sea, ¿qué os parecería si pasara esto, no? Y es que luego ahí está otra, que luego al término de la potencia y al término de la energía hay que aplicarle los impuestos que encima ahora recientemente han anunciado que en 2023 las medidas de Sí. reducción de impuestos se esfuman y vuelven los impuestos casi normales de que estábamos pagando en la factura de la luz cuando estaba barata la electricidad. Sí, bueno, el tema de impuestos también es un poco delicado, porque hay que pagarlos, ¿no? Si no se paga, si no hay, o sea, hay que pagarlos, hay que aportar dinero. Si no se aporta dinero, no tenemos para educación, sanidad, etcétera, ¿no? Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Pero es complicado el tema, ¿no? Lo que pasa es que también hay un doble impuesto. Está el impuesto el impuesto eléctrico, y luego pagas el impuesto eléctrico, y eso va sumando, y luego pagas el IVA. O sea, pagas Claro, tú pagas el un IVA. impuesto sobre otro impuesto. O sea, es una locura, ¿no? Totalmente. Pagas el impuesto eléctrico, que ahí sí que viene recogido ayudas a Mm, renovables, viene recogido sí. también subvenciones a renovables, viene recogido también lo que se ha hecho mal en el pasado, Mm. cuando se dieron ayudas desproporcionadas, 2008, 2009, que estaban típicas Mm. historias que habían centrales fotovoltaicas que estaban generando energía por la noche, que no tenía sentido, porque creo que se pagaba, por aquel entonces les estaban pagando prácticamente con subvención a 40 céntimos el kilovatio hora generado, mientras que el precio de mercado eléctrico estaba en 6 céntimos o 7 céntimos, con lo cual, Mm. y todo eso generó una deuda muy grande en red eléctrica, que al final también repercute en ese 5,11% de normal, que es el impuesto eléctrico, que bueno, el año pasado y el anterior estuvo reducido a 0,5%, pero creo que este año se iba a subir progresivamente hasta el Sí, 3,8 o algo así. sí, 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 está claro. Luego, bueno, si volvemos otra vez al tema de la factura, evidentemente tenemos que pagar por el consumo. Eso está más caro que el agua, ¿no? Y luego, pues hay que si franjas horarias, punta, llana, valle. Luego cada comercializadora puede sacar diferentes tarifas con diferentes franjas, horas promocionadas, horas no promocionadas, un precio fijo en las 24 horas, ¿vale? Pero
de momento llevamos que tenemos que pagar la potencia contratada, que tenemos que ajustar bien, que en la factura debe aparecer un indicador para saber si tenemos unas potencias contratadas mucho más altas de lo normal. La factura tiene que, igual en letra pequeña, pero te indica cuáles son las potencias máximas demandadas de los últimos 12 meses. Y eso ya es un indicador, tanto en punta como en valle. Y si no, lo mejor es entrar en la web de la distribuidora y allí te das de alta, entras, ves todos los datos de una forma mucho más clara. Vale, potencia, consumo de energía. Pero luego yo voy a poner ahora un par de cosas que son un poco virtuales, ¿no? Descuento físico, ¿vale? Hay que pagar por potencia, hay que pagar por consumo de energía. Descuento físico, ¿por qué? Porque si tienes paneles solares, tienes autoconsumo, toda esa energía que estás autoconsumiendo de tus paneles, de alguna forma ya no estás pagando de la energía que tendrías que pagar sin paneles, ¿no? Tienes como una especie de descuento porque no estás pagando esa energía que pagarías sin paneles solares, eso está claro, ¿no? Luego, por otro lado, tienes otro descuento por los excedentes, la energía que inyectas, pues te la descuentan también de alguna forma hasta un límite en la factura. Y luego también tienes una cosa que se llama el balance neto horario que también ayuda a bajar un poquito la factura, ¿no? Y por cierto también, si tienes paneles solares, pues puedes bajar también más la potencia contratada, ¿vale? Entonces, todo esto son descuentos que ayudan y mucho en la factura. Y luego hay otro tipo de descuento virtual que es por eficiencia. Puedes pagar mucho menos en la factura si tienes electrodomésticos eficientes, ¿vale? Neveras, aires acondicionados, etcétera, etcétera. A ver, realmente en la factura no sale este término, pero tendría que salir de alguna forma, oye, revisa bien que tienes porque puedes pagar mucho menos, puedes consumir mucho menos y pagar menos, porque ¿cuál es la energía más barata? Algunos dirán, la de mis paneles solares. No, es barata, pero has tenido que hacer una inversión. La energía más barata es la que no se consume, ¿vale? Eso que quede clarísimo, ¿vale? Entonces pagamos potencia, pagamos energía, los que tenemos paneles solares pagamos muy poco de energía o nada, ¿vale? Luego pues tenemos que pagar la aportación al bono social para que las familias vulnerables puedan tener grandes descuentos con la tarifa regulada PVPC, ¿vale? El alquiler de equipo y después, en principio, ya vienen los impuestos, ¿no? Y no deberías pagar nada más, pero a veces algunas te meten una cuota de mantenimiento de esto o de aquello, o vale, con esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo también el tema de que te hacen un descuento, un 25% de descuento en el precio. Bueno, esto ya sabéis que muchas veces, bueno, sobre todo las grandes lo practican y al final lo importante es saber lo que vas a pagar, precio Y también neto creo que y no eso, tantos descuentos y tantos descuentos. creo que también eso es un poco engañoso porque muchas veces es un descuento aplicado al primer año, entonces te captan como cliente y en el Sí. segundo año, en la renovación del contrato, ya no tienes el descuento, no te has dado cuenta y ya estás pagando a un precio quizá por encima incluso de mercado. Sí, sí, incluso hay una cosa, y lo voy a decir, no sé si, bueno, voy a decir una comercializadora que lo suele hacer esto, Plenitude o algo así, Sí, que te indica que tienes un 25% de descuento y la letra pequeña te dice que como te vayas 6 meses antes, tienes que devolver los descuentos que te han hecho durante esos 6 meses. O sea, es una penalización encubierta, fuera de la ley, dijéramos, que es muy fea, la verdad. totalmente, Entonces, bueno, totalmente, pues totalmente. hay comercializadoras que hacen tienen estas prácticas. Aquí únicamente como dato de referencia, estuve leyendo yo hace un tiempo que en una instalación de autoconsumo doméstico prácticamente el 40%, 40-45% de lo que estás pagando en la factura de luz es por término de potencia y por impuestos. Y Impuestos, sí. te queda prácticamente menos de un 50% de lo que estás pagando por lo que Mm. realmente estás consumiendo. Pero aquí lo importante vuelve a ser esto que se pone en duda ahora, ¿no? Con la curva de Pato y bueno, que si la fotovoltaica, que si vale la pena. Bueno, si tienes fotovoltaica, tienes grandes descuentos. Si suben el IVA, suben los impuestos, sube el precio de la energía, pues te afecta muy poco o prácticamente nada. Es la gran ventaja. O sea, aunque te suban el IVA al 50%, si la base es muy pequeña, pues vas a pagar muy poco en la factura eléctrica. Entonces, yo creo que sigue siendo ventajoso y bueno, tienen que pasar 20, 25, 30 años para ver el rendimiento, ¿no? Pero dudo mucho que no sea rentable ponerse una instalación fotovoltaica este año y el que viene y en 5 años. Totalmente. El Al tiempo lo final, dirá.
También con la instalación fotovoltaica, tú cuando te haces la instalación pagas X y te calculas la producción que vas a tener durante 25 años. Si haces la ujú, división, o durante 20 años, durante lo que estimes de vida útil de la mm, instalación, si haces la división entre inversión dividido por energía total generada, te da un factor que se conoce como LCOE, que es el coste que te está costando cada kilovatio hora. ujú, Aproximadamente en una instalación normalmente suele salir entre 4, 5, 6 céntimos. ujú. Eso es lo que viene a indicar es que tú durante 25 años te estás asegurando un precio de electricidad de 4, 5, 6 céntimos, que más barato que eso es imposible tenerlo en el mercado eléctrico. Bueno, mm. Bueno, No, no, con... bueno, la tienen, ese precio lo tienen las grandes con sus concesiones de nucleares y hidroeléctricas y cosas de estas, ¿no? Y ellos lo tienen los precios a 5 o menos, 5 o 6, y luego intentan colocarlo en el mercado, pues al precio de mercado de las pequeñas, que las pequeñas no tienen acceso a esos precios de la energía, ¿no? Que el mercado está muy desequilibrado. Ese es el gran problema también que tiene el mercado eléctrico en España, ¿no? Que hay 5 que lo tienen todo prácticamente y las otras yo no sé ni cómo lo hacen para sobrevivir. Ya, No, es que no totalmente. me lo explico. Totalmente. Yo creo que también luego uno de los grandes problemas que hay actualmente en el mercado eléctrico es que al final es un mercado marginalista, donde es oferta, casación de oferta con demanda, y lo que acaba ocurriendo es que siempre el precio de la electricidad, en ese mercado que comentabas que va variando cada 24 horas, y luego incluso varía cada mucho menos tiempo en los mercados intradiarios y demás, y el principal problema es que en esa oferta versus demanda, en la oferta, los primeros generadores que entran son la nuclear, que entra a 0 euros, las renovables, que entra a 0 euros, y luego progresivamente van entrando centrales de carbón tal, y otros elementos. ¿Qué ocurre? Que al final el último precio de casación viene casi siempre fijado por ciclos combinados y demás. Con lo cual, estamos en un mercado eléctrico que aunque haya mucha renovable, es complicado bajar el precio de la electricidad porque casi siempre, a no ser que haya muchísima de sobra, haya energía de sobra, casi siempre ese último megavatio hora va a venir fijado por el megavatio hora del ciclo combinado, que es del gas, con lo cual somos muy dependientes todavía del gas. Y eso acaba afectando en que esas variaciones que ha habido de gas durante 2022 nos afecten muy negativamente a todos en la factura eléctrica.